Vamos a convenir en que de los 4 elementos clásicos, tierra, agua, aire y fuego, es el agua el más propiamente gallego. El agua en Galicia puede tomar forma de nube, de lluvia, de orvallo, puede hacerse fantasmal en las nieblas, infantil en los arroyos, virginal en las fuentes donde beben las hadas. Pero esa es agua dulce. Y es que si se trata de avistar desde arriba una concreta provincia gallega, y esa provincia es La Coruña, el elemento agua está masivamente representado por el mar. El perfil costero coruñés, que parece recortado a tijera por un loco furioso, tiene de todo, aunque lo que más suele impresionar a los cronistas por lo trágico y lo grandilocuente es la famosa Costa de la Muerte. La Costa de la Muerte. En este trozo de costa es donde la tierra firme se atreve más con el Atlántico, donde se le clava como una cuña. Y a lo mejor es por eso por lo que el mar responde con malos modos. Se duele, se encrespa y se ayuda de los vientos suyos para atacar espumeante contra rompientes y escolleras. Finisterre, fin de la tierra. Para los antiguos griegos y romanos, aquí terminaba el mundo, todo lo conocido y existente. Ajeno a tanta mitología como lleva a sus espaldas, Finisterre se limita a sus tareas pesqueras, poniendo a buen recaudo sus barquitos de colores. Siguiendo la Costa de la Muerte tal como vamos, de sur a norte, el cabo Turiñán marca el límite occidental de Europa. Está más allá de Finisterre, avisando a los marinos del peligro de cuantas escolleras y restingas jalonan una costa que se ha llevado cientos de barcos y miles de vidas. Mugía o Muxía. Este es un pueblo marinero situado en una península que desafía las inclemencias del mar a cuerpo limpio, solo protegido por un promontorio que le hace como de proa. Camariñas tiene fama por sus encajes que, por lo finos, blancos y delicados, a más de un cronista le han sugerido la comparación con las espumas de la mar. Una ría, ya se sabe, no es el mar abierto. El mar abierto es Cabo Villano y los otros cabos que, como dientes de sierra, jalonan esta dramática costa entre Camariñas y Laje. Qué gente la de esta costa. Qué temple especial y qué serena manera de contemplar en un mismo friso la vida, el tiempo y la muerte. Mariscadores del percebe que se juegan la piel y tantas veces la pierden entre bajíos y acantilados y luego bailan ante sus santos, sentencian sabiamente al amor de la lareira, rescatan náufragos, sortean galernas. De tal modo le tienen estas gentes perdido el respeto al océano que se lo cruzan como quien toma un café cuando la necesidad aprieta.
Laje y Corme tienen una ría que lleva el nombre de los dos, y son pueblos marineros ambos. Con razón, presumen de sus playas hermosas y solitarias. Junto a Corme, la famosa punta del Roncudo, vivero natural de percebes, tan delicados como peligrosos de mariscar. El cabo de San Adrián, que da abrigo a la villa de Malpica, marca el límite norte de la Costa de la Muerte. Malpica tiene un pequeño puerto muy animado de lanchas y barcos, con una bocana tan en miniatura que se puede cerrar con cadena y candado. Malpica se apellida de Bergantiños, ello debido a que, al igual que Laje y Corme, pertenece a esa comarca, Bergantiños, cuya capital es Carballo. Así que dejemos por ahora el mar. Ya volveremos. Carballo es villa más bien agrícola, y por ello la proliferación de los hórreos donde almacenar el maíz o la patata. De Bergantiños se dice que fue tierra solar de las antiguas tribus célticas. País de tradiciones y viejas creencias, en Bergantiños hay quien crea aún ingenios como el Tronante, diablo de la tempestad que fabrica los truenos haciendo rodar cajas de hierro. En Galicia, los sentimientos ancestrales han sido siempre compatibles con la ortodoxia cristiana, hasta el punto de que quizás sea esta la tierra más poblada de monasterios, cenobios, conventos y abadías de todas las de España. Sobrado de los Monjes es un ejemplo. Prepotente y altivo junto al modesto caserío del pueblo, Sobrado recuerda sus tiempos gloriosos de diezmos y primicias de los pobres, mandas y donaciones de los ricos. Mucho más modesta que Sobrado, la iglesia de Santa Columba, en Carnota, tiene el hórreo mayor de toda Galicia, vale decir del mundo. Sus 22 pares de postes sujetan el inmenso granero levantado hace más de 200 años para cubrir las necesidades de almacenamiento del clero del lugar. Monfero. Para ser exactos, esta ruina imponente se llama Imperial Monasterio de San Félix de Monfero. Un paisaje agreste, Monfero igual a Montefiero, envuelve de riscos, pinares, brezos y tojos la arquitectura barroca de su fachada y la intimidad desnuda y mohosa de los claustros. La decadencia del poder monacal se ve también, relativamente cerca de Monfero, en las ruinas románticas del monasterio de Caaveiro, inspiración de poetas y enamorados. Caaveiro se alza como un islote en medio de una olla de verdor, en una hoz del río Eume, donde dicen que lo fundó San Rosendo hace la friolera de 1000 años. Queda dicho que esta es tierra de creencias. Creencias paganas, gentiles y cristianas. De entre estas últimas, la más propiamente gallega es la fe en el apóstol Santiago. Por Mellí y Arzúa, la ruta de los peregrinos entra en tierras coruñesas y enfila ya los últimos kilómetros, los últimos sudores de los caminantes, antes de avistar, al fin, las torres de Santiago. Santiago de Compostela.
Santiago es piedra húmeda, ennegrecida y casi vegetal. Piedra amorosamente desgastada por lluvia de siglos, en cuyos intersticios medran los mohos, los musgos, los líquenes y los jaramagos. De esta piedra está hecha Santiago toda, empezando por la soberbia catedral con sus fachadas y torres barrocas sobrepuestas a la antigua obra románica. La plaza del Obradoiro. Con la fachada de la catedral que esconde el maravilloso pórtico de la Gloria. El palacio arzobispal, el otro palacio que fue del obispo guerrero Gelmírez, más el hostal de los Reyes Católicos, antiguo Hospital Real, es sin duda uno de los recintos más armoniosos y bellos del mundo occidental. Todas las lenguas del mundo se hablaban en Santiago cuando, tras las peregrinaciones de los primeros siglos, más pobres y sacrificadas, vino el esplendor de los tiempos renacentistas. Arzobispos y nobles se lanzaron a una competencia constructora y a la orgía de las grandes proporciones. Iglesias, conventos, palacios, hospitales, todo se erigió a lo grande. Granito en las calles y en las fachadas, en todas partes, menos en los tejados. Esta arquitectura desmadrada de los tiempos renacentistas y barrocos es la que da a Santiago su aire urbanístico, mientras la universidad le presta su ambiente juvenil y ciudadano. La piedra es el cuerpo santiagués, la universidad es el alma. Otro lugar jacobeo está no muy lejos de Santiago. Es Padrón. Aquí dice la tradición que amarró la barca donde trajeron sus discípulos el cuerpo decapitado del apóstol y que la amarraron precisamente a un pedrón, un pedrusco cilíndrico, de donde le viene a la villa el nombre. Padrón es la vieja Iria Flavia, ciudad marítima en la antigüedad donde se rendía culto al dios Neptuno. En Padrón, o Iria Flavia, vivió y murió Rosalía de Castro, a orillas del Sar, cerca de donde este río de melancolías y saudades va a juntarse con el Ulla. Bajando el Ulla, volvemos a la costa coruñesa. Esta es precisamente la ría de Arosa en su orilla derecha. Rianjo es sobre todo marinera, como la Puebla del Caramiñal y Santa Eugenia de Ribeira. La pesca en estos puertos es un arte y una industria. Otra ría de las llamadas bajas, las que tienen fama como de femeninas, suaves y sensuales, es la de Muros y Noya. Pasa con Muros y Noya que están la una frente a la otra. Al vuelo, Muros se nos desvela plana, sencilla, aplastada en el estuario del Tambre con su colegiata en alto, sus botes y sus bateas marisqueras. Más allá del puente en Afonso, bajando el Tambre, Noya. Noya es más presumida, más una ciudad en pequeño.
tierra de abundantes pazos, residencias señoriales envueltas en verdores de jardín y florestas naturales. Altivos, variados y aún vivos muchos de ellos, los pazos son a Galicia lo que los castillos a Castilla. De las rías bajas a las altas, hagámosle trampas al mapa para saltarnos la Costa de la Muerte, donde ya estuvimos, y así nos plantamos en la propia ría de La Coruña, que ya es de las altas. En la ría de La Coruña hay muy nombradas playas, como Santa Cristina, o Bastiagueiro, o Santa Cruz de Mera. Santa Cruz es una pequeña bahía con un pequeño islote y un pequeño castillo, todo como en un pequeño cuadro impresionista. Betanzos. A Betanzos le ha pasado como a Noya, que tuvo mar y ya no lo tiene. Cosas de los aluviones marinos. Pero para compensar, ahora tiene dos ríos, que son el Mendo y el Mandeo. Betanzos es la capital de la comarca de las Mariñas y tiene aún más lejanos títulos, como el de haber sido corte de un rey de Galicia. Puentedeume debe su nombre al puente bajo el cual el Eume ya no se sabe bien si es río o ría. Este es un puente construido en el siglo XIV, tan largo y hermoso que tuvo en tiempos en su centro un hospital de peregrinos. De su misma época es la Torre de los Andrade, familia que ostentó durante siglos el señorío de esta villa. El Ferrol. La ría de su nombre es tan estrecha que su abrigado puerto puede guardarse, y así se hizo en tiempos, mediante una cadena que uniera los castillos de La Palma y San Felipe, uno en cada orilla. El Ferrol es el más importante puerto militar de España, sin desmerecer de su flota pesquera o de su actividad industrial. La ciudad tiene un núcleo antiguo, irregular, y un ensanche dieciochesco, muy racional, de calles en cuadrícula, tiradas a cordel. Hay que pasar por Cedeiras y, costeando, queremos llegar cual peregrinos al famoso santuario de San Andrés de Teixido. San Andrés de Teixido es uno de los más famosos lugares de peregrinación de Galicia. Allí dicen que a San Andrés has de ir quieras o no, porque vai de morto o que non vai de vivo.
quiere decirse que quien no peregrinó en vida irá difunto y encarnado en cualquier bicho, lagartija, comadreja, escarabajo o lo que sea. Por eso, en los alrededores de este santuario se tiene buen cuidado de no matar animalejos, por aquello de no perjudicar a las ánimas peregrinas. Más al norte, la ría de Ortigueira luce espléndidos paisajes de agua, arena y vegetación, y pueblos industriosos como el propio Ortigueira. O Cariño, junto al cabo Ortegal. La ría del Barquero, en el extremo más alto del mapa gallego, tiene 3 puentes. Y el puerto de Bares, que es modesto, pero es el más septentrional de España, con una escollera que ya estaba allí muy probablemente antes de la llegada de los romanos. He aquí a La Coruña, dejada adrede para punto final, o si se quiere, para guinda de la tarta coruñesa. No es menester hablar mucho de ella si se la ha podido contemplar despacio, como abuelo de gaviota. Lo más notable de La Coruña, para quien la ve desde el mar, son sus casas de galerías acristaladas. Miles de vidrios enmarcados que reflejan unas veces el sol radiante y otras el cielo gris de los días lluviosos. Hay cristaleras rancias, descuidadas, otras antiguas muy pulidas y aseadas, y hasta edificios modernos que en la misma avenida de la Marina imitan la estética singular de las casas centenarias. Hay una Coruña vieja y otra moderna. Tiene más encanto la vieja, donde aún queda junto a alguna iglesia el anciano cruceiro. Y entre la ciudad vieja y la nueva, una Coruña de transición, que es la de los cantones, la de los parques, la de la plaza de María Pita. La de los jardines de San Carlos y Méndez Núñez, la del kiosco Alfonso, el palco de la música y la terraza. La Coruña es, sobre todo, la capital marinera de una provincia marinera. Ciudad-puerto, ciudad-playa y ciudad-faro. El faro, símbolo coruñés por excelencia, se llama de Hércules. Si fue aquel mítico guerrero quien le puso las primeras piedras, o fue el caudillo Breogán, el legendario celta, o si en sus cimientos están enterrados los huesos del rey Gerión, el de las 3 cabezas, son cosas que se dicen pero no se saben. Lo que sí se sabe es que la torre de Hércules alumbra hoy a los navegantes tal como lo hacía 2000 años atrás. Faro así, tan viejo y en activo, no lo hay en el mundo.